Hola, les habla Alejandro del taller BARF. El año pasado, en la revista de Medicina Interna Veterinaria, se publicó un estudio sobre factores de riesgo ambientales en la aparición de diabetes en gatos. El estudio se hizo en Suecia con 396 gatos diagnosticados con diabetes que hacían parte de la base de datos de una industria aseguradora de mascotas. Los controles, es decir, los gatos que se usaron para comparar que no tenían diabetes, fueron 1670 afiliados a la misma base de datos. Cosas interesantes con la diabetes felina, es muy parecida a la diabetes tipo 2 en humanos. Es decir, hay poca secreción de insulina por parte del páncreas y además los tejidos periféricos son resistentes a esa insulina. ¿Cuáles son los factores de riesgo tradicionalmente asociados con la diabetes en gatos? Edad, a mayor edad mayor riesgo, sobrepeso, obesidad, sedentarismo, machos castrados que vivan en interiores. Ese es el estudio de diabetes felina con casos y controles más grandes del que se tiene registro. ¿Cuál es tal vez el hallazgo más importante, el que más resaltaron los investigadores? Es la primera vez que se encuentra asociación entre la alimentación con concentrado o alimento seco o pienso y la aparición de diabetes en gatos con peso normal. Ojo, aquí encontraron obviamente gatos con obesidad que tenían diabetes, pero también encontraron muchos gatos con peso normal también diagnosticados con diabetes. Y el factor de riesgo era la alimentación con concentrado. ¿Por qué el concentrado? Recuerden que los concentrados tienen una alta concentración de carbohidratos, sobre todo para la dieta de un gato, que es un carnívoro obligado, que evolucionó siempre comiendo presas frescas recién cazadas, con un contenido de carbohidratos mínimo. Pues el organismo del gato es muy malo para manejar excesos de carbohidratos y eso obviamente termina afectando la secreción y función de la insulina en el organismo felino. Los gatos no están diseñados para una dieta con carbohidratos. No tienen enzima salival, por ejemplo, no tienen amilasa para digerir carbohidratos. La disacaridasa y la amilasa intestinal tienen muy baja actividad. Recuerden que entre más baja sea la calidad del concentrado que le estén dando al gato, más alto va a ser el contenido de carbohidratos, peor va a ser la situación con nuestro pobre gato. Ese exceso de carbohidratos en la dieta produce una hiperglicemia, es decir, un exceso de azúcar en sangre. Este exceso de azúcar en sangre lleva a una hiperinsulinemia porque las células pancreáticas empiezan a secretar más insulina en respuesta a ese exceso de azúcar. Esto se traduce en un estrés fisiológico para las células beta pancreáticas, que son las que secretan la insulina. Y finalmente es este estrés en las células beta lo que genera la patogénesis de la diabetes felina. En este estudio solo se encontró ese efecto de esa alimentación con concentrado en gatos con peso normal. Entonces miren que aunque se insiste mucho en que, obvio, si yo alimento un gato con concentrado se me engorda, le da diabetes, no necesariamente. Ustedes pueden tener un gato con peso normal y ya diabético. De todos modos, como factor de riesgo, siempre la obesidad o el sobrepeso serán más importantes que la alimentación en la aparición de diabetes felina. Otro hallazgo interesante, los comedores rápidos, esos gatos que ustedes les sirven y comen y comen y comen, que incluso a veces vomitan y vuelven a comer. Eso fue un factor de riesgo también para la aparición de diabetes felina. Y también el estar confinados a interiores, que son la mayoría de nuestros gatos actualmente. De hecho, ellos viven más seguros en interiores, pero por favor, siempre dispongamos un ambiente que le permita al gato ejercitarse. Así vivan interiores, en apartamento o casa. Que haya cosas que lo estimulen a ejercitarse. Otros gatos a veces son muy buena opción, incluso un perro, pero que nuestro gato se esté moviendo. ¿Por qué? Porque el movimiento, el ejercitarse, los músculos del gato evita la resistencia periférica a la insulina. Sí, es decir, las células musculares se hacen más eficientes en la utilización de la insulina que secreta el páncreas del gato. Entonces es un beneficio del ejercicio. Otro hallazgo interesante fueron las inyecciones de corticosteroides en gatos, inyecciones en tratamientos anteriores. Se encontró una asociación entre ese tratamiento previo con corticosteroides y la aparición de diabetes felina. Hay un par de limitantes interesantes en este estudio. Uno, que los dueños hayan fallado en la recordación de la dieta de su gato, en hacer memoria de qué era exactamente lo que comía su gato, o que hayan evaluado mal el peso de su gato, porque la evaluación del peso, que tuviera deficiencia, que tuviera un peso normal o que tuviera sobrepeso o obesidad, la hacían los mismos dueños con base en unas gráficas que probablemente ustedes conozcan, donde se muestran los gatos de perfil y por encima, y el dueño cualitativamente evalúa si su gato está bien de peso, está deficiente o tiene un exceso de peso. Entonces ya lo saben, pilas con la alimentación con concentrado. Para los gatos tiene dos grandes problemas. Uno, el que reporta este estudio, una alta concentración de carbohidratos, y otro, muy baja humedad, que eso termina también afectando los riñones del gato.
insistan. Yo sé que es muy difícil con gatos, sobre todo gatos adultos, ponerlos en una dieta cruda, pero siempre se puede insistir y hay muchos casos exitosos. Si tienen gatitos cachorros, es muy fácil ponerlos en dieta cruda. Insistan. Hasta luego.